Hola Gastón, bueno, gracias por consultarme y me pone muy contenta poder colaborar con tu trabajo. Eh, Además, bueno, es mucho el cariño que le tengo al profesor Lars Nilsson. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, prácticamente cuando empecé a estudiar flauta. Empecé a los 11 años en Córdoba, de donde yo soy, y al poco tiempo, a los 13, 14, mi profesora allá de Córdoba lo convocaba para hacer masterclass. Y él venía una vez al mes o 2 meses, en ese momento viajaba a Córdoba seguido y daba clases. Él ya estaba viviendo en Mendoza, por 50 años fue profesor titular de la cátedra de casi 50 años, fue profesor titular de la cátedra de flauta en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y, y viajaba a distintos lugares a dar clases. Y bueno, uno de esos lugares que viajaba seguido era Córdoba, y así lo conocí. Y tanto le gustaban las sierras de Córdoba, además, que él compró un terreno en Villa de las Rosas, en Tras la Sierra, a 7 kilómetros del pueblo, adentro a la montaña. Y ahí empezó a construirse una casa. Y bueno, ese lugar después se convirtió en el lugar donde él ofrecía cursos de verano. Así que a los 14 o 15 años fue la primera vez que yo fui a esos cursos, que la verdad una experiencia maravillosa. Y de ahí en más decidí que tocar la flauta y dedicarme a la música era lo que quería hacer. Así que bueno, a los 18, cuando terminé el secundario, me fui a Mendoza y, y comencé mi carrera allá, la licenciatura en instrumento, en flauta, con los profesores Lars Nilsson y Beatriz Plana, que era adjunta en ese momento y actualmente es la titular, ya que Lars ya está jubilado. Pero bueno, han sido años maravillosos y tengo los mejores recuerdos y estoy muy agradecida de haberlos tenido de profesores porque me han dejado bueno, un gran ejemplo y mi admiración profunda a ellos como músicos, como docentes y como personas. Así que bueno, espero poder responder lo mejor posible a tus preguntas. Lars en realidad no eligió venir a la Argentina, no era un propósito de él, sino que cuando él tenía unos 23 años, más o menos, él estaba estudiando y trabajando en Alemania y una compañera de él, de orquesta, estaba en una orquesta de ópera, y una compañera de él, que era uruguaya, le comentó que le habían ofrecido a ella un cargo en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. En ese momento se empezaba a crear la orquesta hacía poco y tenía la doble función la orquesta de tocar y de docencia en la universidad. Entonces le dice esta compañera del uruguaya, le dice, mira, me ofrecieron ir, me ofrecieron este lugar, pero yo no me quiero volver para allá. ¿Te interesaría? Y Lars dice que ni sabía dónde quedaba Argentina ni Mendoza. Así que le indicó en un mapa y le dijo, bueno, quiero ir. Así que así fue que llegó, recomendado por esta uruguaya. En ese momento, claro, recién se empezaban a hacer concursos y cosas, no era mucho cuando las orquestas se empezaron a crear en general en todo el país. Al comienzo era un poco por los músicos que ya estaban, no había concursos tan estrictos como ahora. Y ya con la recomendación de esta compañera uruguaya fue suficiente para que él llegara a Mendoza y sea admitido. Y una vez que le dijeron, bueno, sos el solista, ya además con la carrera que él tenía, con los profesores, Lars estudió con grandes maestros como Aurel Nicolet y Marcel Moïse, que son legendarios, y que, bueno, de Moïse tenemos muchísimos libros de técnica para la flauta, un montón de arreglos y demás. Así que ya con el currículum nomás que él tenía, fue aceptado en la orquesta. Y cuando llegó le dijeron, bueno, acá la orquesta consiste en hacer doble trabajo, tocar
en la orquesta y además dar clases en la universidad. Y él le encantaba, le encantó esa opción porque siempre le gustó mucho dar clases y sentía que tenía mucho para ofrecer. Y bueno, por suerte eh, se quedó ahí en ese puesto, le encantó Mendoza además, un sueco muy atípico porque más allá de ser frío, él siempre disfrutó muchísimo de la latinidad y se siente uno más. eh, y siempre estuvo muy cómodo en Mendoza, en Argentina, y bueno, ha viajado mucho por Latinoamérica y siempre se sintió muy cómodo con eso. Así que nada, estuvo casi 50 años a cargo de la cátedra de flauta allí en la Universidad Nacional de Cuyo. Así fue como llegó, casi de casualidad, y, y bueno, ahí decidió vivir y hacer toda su carrera. Bueno, Lars le aportó muchísimo a la universidad, a la cátedra de flauta y en realidad a la escuela de flauta de toda Argentina, porque desde que él llegó empezó a formar alumnos y que hoy están desparramados por toda la Argentina tocando en orquestas y también como docentes. Él tiene un libro de un registro con todos los egresados de la carrera y además en ese momento también tuvo muchos alumnos que después, si bien no egresaron, se fueron al exterior a estudiar o están también en orquestas. Por ejemplo, uno de los primeros egresados fue Jorge de la Vega, que actualmente es solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón y es docente de la Academia de Lisa, del Instituto Superior de Artes del Colón. Patricia Dadalt, que es flautista en la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchos flautistas que están en Buenos Aires, en Salta, por ejemplo, en la orquesta en Salta, en Córdoba, bueno, aquí en Mar del Plata y en Mendoza también, obviamente, San Juan, solista de la orquesta de San Juan y también el titular de la cátedra de flauta de la Universidad de San Juan. Bueno, no solo aportó en la universidad, sino que fue muy, muy importante para ordenar, para darle forma como a una escuela de flauta en la Argentina. Y hablando particularmente de Mendoza y de cómo ordenó la cátedra, generó, la verdad que un equipo de trabajo luego con Betty, Betty Plana es docente allí y fue alumna de él también. Y empezó a generar mucho trabajo en equipo y los alumnos siempre tuvimos como un grupo, ¿no? de pertenencia. Hemos viajado así como yo viajé de Córdoba, hay alumnos que han viajado de todo el país, incluso de otros países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, eh, Panamá. Hay alumnos, él ha recibido alumnos de todos lados, porque su cátedra, bueno, ha sido muy famosa, es muy famosa y también muy efectiva su forma de enseñanza, su plan de estudio, muy competitivo en el buen sentido, ¿no? También de que él armaba grupos, siempre teníamos un ensamble de flautas, cuartetos, él armaba grupos en cada año y fomentaba que fuéramos también entre el mismo grupo de alumnos y alumnas creciendo juntos, escuchándonos, eh, como, como ir a la par, siempre incentivándonos en conjunto. Así que si bien tenía cuestiones muy, muy rigurosas de cómo, en cuanto a la técnica, en cuanto, bueno, a memorizar, obviamente no fue una carrera sencilla, sino que siempre se marcó un nivel bastante alto, pero siempre se promovió que ese nivel estuviera en todo el grupo, en todo el conjunto. Y a la Universidad de Cuyo le aportó mucho también, no solo como docente, sino que él fue decano de la Facultad de Artes y Diseño. En el segundo año que yo estudié allá, yo estudié en Mendoza a partir del 2002 al 2006, 2007, que ya ingresé aquí a la Orquesta de Mar del Plata, gané concurso. No solo le aportó como docente, sino que fue decano de la Universidad, de la Facultad de Artes y Diseño,
y como decano él fomentó algo muy importante, que fue la creación de la carrera de música popular. Estaba solo hasta ese momento las licenciaturas y profesorados de instrumento en lo que se conoce como como acá en el conservatorio, ¿no? La carrera más bien hacia el lado de la música académica, llamada música clásica. Y Lars, con todo su bagaje también de haber vivido, de haber tocado, de haber sentido la música popular, él fomentó primero encuentros y talleres de música popular para incorporarlos en la universidad, y luego se pudo lograr la creación de las carreras de instrumentos, ¿sí? de interpretación en música popular. Así que bueno, ese fue un paso muy, muy importante para la Facultad de Artes y Diseño, poder contar. Hoy en día hay egresados de ambas orientaciones, ¿no? Tanto en instrumentos y en canto, de música académica y de música popular, y hay muchos alumnos que eligen ambas y hacen el complemento de ambas carreras. Así que bueno, me parece que su mente tan amplia, su forma de ver la música como una sola, no solo fue importante para los flautistas, sino en este caso para un montón de músicos, alumnos y alumnas de toda esa facultad. Como alumna de él, bueno, aprendí muchísimas cosas. Su generosidad, por ejemplo, toda partitura o en cualquier momento dispuesto a dar clases. Disfrutaba mucho de dar clases. La docencia realmente fue una pasión para él, y bueno, el hecho de compartir todo el material, yo creo que la generosidad es una de las mayores cosas que puedo destacar. También siempre invitar profesores de otros lugares, cuando venían solistas internacionales o profesores que llegaban a Buenos Aires, hacían lo imposible entre él y Betty Plana para llevarlos a Mendoza. Entonces siempre esa generosidad del incentivo, de poder conocer y escuchar muchos flautistas, conocer otros docentes, el incentivo también de su parte de prepararnos para distintas orquestas, para trabajos profesionales, de prepararnos para, en el caso mío y de muchos otros alumnos, ir a hacer posgrados después al exterior, de destacar siempre y de apostar siempre a la educación pública, libre, gratuita, valores que la verdad que él siempre apostó ahí, que sea de calidad, que la importancia de eso, ¿no? De la generosidad y de darle calidad, la mayor calidad posible a la educación pública. El ser generoso también con alumnos y alumnas, ofreciéndoles siempre las prácticas en la orquesta. Una vez que él tuvo egresados de la cátedra, él se corrió de la orquesta y se quedó solo con la docencia, para que alumnos, sus primeros egresados, pudieran tener cargos en esa orquesta, pudieran concursar los cargos y tener cargos en esa orquesta, impulsarlos a tener cargos en otras orquestas del país. Incluso, bueno, Guillermo Lavado, que también fue uno de los alumnos de él, es solista en la Sinfónica de Santiago de Chile. Hay muchos solistas que están en el exterior también. El compartir, el apostar a la educación pública, el apostar siempre a dar lo mejor, tanto de él con los alumnos como que nosotros también diéramos lo mejor de cada uno, el respetar las individualidades y aportar en base a eso, y el complemento, siempre trabajo en conjunto. Al menos cuando yo estudié, trabajo en conjunto con Betty Plana, el apostar al trabajo grupal y en conjunto. Yo creo que son valores que siempre llevo conmigo, y también, bueno, el orden, ¿no? La planificación, organización del estudio, todo eso, el ser ordenado para esas cosas, él lo tenía muy claro y siempre a todos los alumnos nos inculcaba eso.
recuerdo como anécdota, por ejemplo, que él se adelantaba a todos los alumnos, ingresaba primero a la escuela de música y nos buscaba llaves de las aulas de estudio, así no se nos acababan las llaves. A los de primer año nos daba clases a las 8 de la mañana, primer horario, y después nos daba una llave para que nos quedáramos toda la mañana estudiando ahí. Y él iba pasando entre alumno y alumno, él iba haciendo un recorrido por las aulas, iba mirando a ver que todos estuviéramos estudiando. Ya segundo año pasabas a las 9 de la mañana, ya a partir de que ibas avanzando de año te daba clase más tarde. Era para asegurarte que los de primero, desde las 8, al menos hasta la 1 que él se quedaba, tenían aula ahí garantizada y lugar y estudio, y él iba supervisando todo. Así que también muy generoso. Si te encontrabas en un pasillo y él estaba libre, te decía, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés tiempo ahora? Sí, estoy libre. Bueno, vení, vamos a clase. Así que lo cruzabas en un rato libre y podías tener otra clase extra. Eh, Todas esas cosas, la verdad lo recuerdo siempre con muchísimo cariño. Es una persona que admiro, que quiero mucho y que estoy totalmente agradecida. En cuanto a los cursos de verano, bueno, son una maravilla. Ya hoy, como él está retirado y él se fue a vivir allí a Villa de las Rosas, a su casa que se llama Nueva Vermland, su campo ahí, él no hace más cursos, pero hasta hace 2 años atrás él seguía dando los cursos. Es algo increíble porque está en el medio de la montaña, es como un campamento, él tiene una casa y tiene otra casita más alejada y hay así cuchetas, son como paradores, digamos, o tipo hostel, ¿no? Sería donde es habitaciones compartidas y él va seleccionando quiénes van a un lado a otro y ofrece el espacio de su casa, se organizan grupos para cocinar, para hacer las tareas, por ejemplo, limpieza, cocina, funciona tipo campamento y es el contacto con la naturaleza, se llaman encuentros con la música y la naturaleza. Yo fui, los primeros cursos que hice tenía 14 o 15 años y él todavía ya no tenía luz. Tocábamos y estábamos a la noche con faroles a querosén. No, era especial, increíble. Hoy en día tiene paneles solares, ya tiene teléfono, wifi, tiene todo ahora. Pero en ese momento, los primeros cursos que hice eran a vela y a farol. Todas las noches hacíamos conciertos y luego las clases eran clases de instrumentos por la mañana, daba masterclass general. Siempre los grupos eran entre 30 a 35 personas, la capacidad de su casa y de la otra casita que tiene en el mismo terreno, digamos, que es, bueno, enorme, es a 7 kilómetros del pueblo de Villa de las Rosas hacia la montaña. Uno de los días hacíamos una caminata a un puesto que son varias horas caminando montaña arriba y nos esperaban unos puesteros de allí con matecitos, con yuyos, bien serrano cordobés y queso casero. Así que muy integral todo. Él hizo un mirador en un lugar especial para ver el atardecer y a la hora así del atardecer no se podía estudiar más, no teníamos que tocar y todos íbamos a sentarnos en silencio a ver el atardecer. Así que nada, yo luego de ir a los 14, 15 años, fui varios años seguidos ahí, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y él así enganchaba alumnos, él iba entrando por esos cursos tan hermosos, tan particulares, tan únicos, ¿no? Donde aprendíamos un montón de cosas. Clases de flauta, después armábamos grupos de cámara, ahí había ensambles de flauta, orquestas de flauta, y bueno, también sobre la naturaleza y el compartir. Vivíamos en comunidad esos días, más de una semana, estando todos en comunidad y organizándonos para cocinar, para limpieza, para todo, para prender fueguito, para bañarse. Así que no, haber participado de eso fue increíble. La verdad que hoy en día creo que no hay nada que suplante eso o algo similar, ¿no?
Pero bueno, algunos exalumnos, exalumnas están incentivando cosas en las sierras, tanto en Tandil o en Sierra de la Ventana, como en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Congeniar esas dos cosas, el encuentro de disfrutar de la naturaleza, de compartir en grupo y de, bueno, aprender y compartir música también. Así que son para mí experiencias que quedan muy guardadas. Además de que yo creo que casi todos los flautistas de Argentina hemos pasado por ese lugar y por esos cursos. Ahí conocí hace muchísimos años a Alexis Nicolet, que es mi compañero ahora de la orquesta acá en Mar del Plata. Luego nos reencontramos aquí, pero nos conocimos en esos cursos hace mucho. Así que, bueno, eso de los cursos, a ver, no sé cómo decidió empezar, pero sé que una vez tiene montones de anécdotas de ese lugar, porque una vez que compró ese terreno, él le gustaba ir a las sierras, ahí atrás la sierra, en Córdoba, toda esa zona, le hacía recordar mucho a Värmland, el campo de su lugar donde él creció y vivió de chico y de joven en Suecia. Por eso al lugar le puso Nueva Värmland. Como le recordaba a ese lugar, bueno, decidió comprar ahí unos terrenos y luego empezó a construir. Y bueno, tiene muchas anécdotas de cómo llevó pianos, porque ahí tiene varios pianos, 2 pianos de cola y 2 verticales, repartidos en todas las casas como para estudiar y demás. Y nada, cuando los caminos de tierra, de piedra, iba subiendo los pianos con una Ford F100 atada con cuerdas que a lo largo del camino se iban soltando. Así que los pianos han llegado de casualidad ahí arriba. Con el tiempo él fue mejorando un poco los caminos y demás, pero sigue siendo un camino de tierra que en general los alumnos cuando vamos hacemos caminando, son 7 kilómetros y él carga todos los bolsos, las mochilas y los instrumentos en la camioneta y vamos caminando. Así que sí, llevó más de 25 años de curso. Increíble. Y nada, único. No hay otra persona en el país que haya hecho todo lo que él hizo así. Bueno, una de las cosas más importantes, por ahí famosas, donde participó, que no fueron pura y exclusivamente con la flauta y con la enseñanza de la flauta y tocando en orquesta, fue en el grupo Marcama. Sé que una vez que él ya vivía aquí en Argentina, en Mendoza, y regresó a unas clases en Europa, su maestro, Nicolet, bueno, cuando él pasó a tocar en la masterclass, le preguntó, no, pero no quiero escuchar Mozart, por ejemplo, que podía haber tocado. Dice, yo quiero que toques ahora algo del lugar donde estás viviendo. Y Lars no sabía nada, no sabía tocar nada. Entonces se sintió tan mal en ese momento que cuando volvió empezó a aprender. Se empezó a interesar por la música argentina y sobre todo la del altiplano, le gustó mucho la quena, entonces, bueno, Lázaro Méndolas, que era integrante de Marcama, le empezó a enseñar a tocar la quena, a tocar el sikus, a tocar vientos andinos y lo incorporaron al grupo Marcama que se estaba gestando en ese momento, que no solo fue muy importante en Mendoza, sino, bueno, Argentina, toda música del altiplano, viajaron muchísimo por Latinoamérica y hasta fueron censurados varias de sus canciones y sus presentaciones en la época de los militares, por, bueno, como muchos otros músicos, ¿no? En esa época. Y tiene un montón de anécdotas de toda esa época, de todo lo que viajó. Además, bueno, era un sueco, era el rubio del grupo, era como la novedad. Y él empezó además a volcar todo el virtuosismo y todo el estudio técnico que tenía de la flauta en la quena. Y así él inventó la quena cromática, que dijo, no puede ser que sea solo pentatónica o que tenga una sola posibilidad. Y empezó a buscar, bueno, y le agregó 2 agujeritos más a la quena y la hizo cromática.
y con eso él grabó muchísima música, grabó Bach, grabó Piazzolla, grabó, por ejemplo, el Carnaval de Venecia, eh, las variaciones del Carnaval de Venecia, grabó un montón de otra música que él tocaba con la flauta en la quena. Y fue como la sensación de Marcama, porque fue un vientista súper virtuoso dentro del grupo. Así que no sé mucho de la gestación del grupo, porque fue mucho tiempo antes de que yo lo conociera a él, pero sí ha contado muchísimas anécdotas, además de las grabaciones, que en esa época eran en vinilo, ¿sí? De cómo hacían para grabar o para afinar los instrumentos, que era tan difícil plasmar eso en las grabaciones, siendo vientos andinos, mezcla con... Hay veces que han grabado con Vinelli, por ejemplo, Daniel Vinelli, y bueno, era muy difícil afinar y mezclar los instrumentos, entonces cuenta que unos grabaron adentro del baño, bueno, muchas anécdotas de giras y de grabaciones y demás. Y yo cuando lo conocí ya estaba tocando en Marcama, Pablo Salcedo, que fue alumno de él, también de flauta, y actualmente está en las cátedras de vientos de la carrera de música popular y la carrera de saxo en la licenciatura de instrumentos allí en Mendoza. Sé que Lars también, su generosidad, cuando él decidió retirarse de Marcama, le dio lugar a uno de sus alumnos, a Pablo. Sus últimos años en la docencia, bueno, él en realidad se retiró después de ser decano. Tuvo 2 periodos como decano de la Facultad de Artes y Diseño. Al mismo tiempo seguía dando clases de flauta, eso no lo dejó nunca. Y luego de eso se retiró formalmente de la universidad. Pero como los alumnas seguían viajando de todos lados para estudiar con él, pidieron especialmente que estuviera contratado para continuar en la cátedra de flauta. Así que estuvo, yo creo que 5 años más, no sé con exactitud cuánto tiempo, pero luego de retirarse y jubilarse como decano, él fue recontratado por la universidad para seguir dando clases en la cátedra de flauta. Pasó a profesora titular Beatriz Plana, que está en la actualidad, y él quedó, bueno, como colaborador, sería, de la cátedra. Así que los alumnos siguieron elevando notas y notas y notas hasta que, bueno, ya él, cuando se cumplieron 50 años, o un poquito antes de cumplir los 50 años en la cátedra, ya él decidió retirarse. Y bueno, al retirarse, decidió irse a vivir ahí a su casa en Nueva Vermland, en las sierras de Córdoba. Sé que tiene huerta allí, que está muy tranquilo y muy contento. Viaja, cuando puede viaja a Córdoba, sigue dando clases, también como está más o menos cerca, va y da clases en Córdoba. Y sé que está tocando, está haciendo música con músicos de allí, de la zona. Así que él sigue tocando. La mujer de él es de Suecia también y es pianista. Lo acompaña, han hecho grabaciones de cámara y tocan juntos, tanto con la flauta y piano como quena y piano. Así que sigue en actividad, mucho menos, ¿no? Ya no ofrece los cursos de verano, pero sigue en actividad, su actividad musical, y está disfrutando de lo que ofrece su casa, su campo y las sierras de Córdoba. Que, bueno, tan bello paisaje, y disfrutando de eso, de la música y la naturaleza, todo lo que a él siempre le gustó y quiso compartir con los alumnos y con los demás.